Me llamo Beatriz Molina, tengo 67 años y vivo en Valencia, una ciudad que siempre ha sido mi refugio frente al mar. Tras décadas de trabajo incesante, vendí mi cadena de apartamentos turísticos por 47 millones de euros. Aquella noche de abril de 2024, decidí celebrarlo invitando a mi único hijo a cenar. No sabía que mientras el camarero servía los entrantes, comenzaba la cuenta atrás para mi venganza silenciosa. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de España me estás viendo. Me emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. El restaurante elegido estaba en el centro histórico de Valencia, uno de esos lugares donde la vajilla brilla, el murmullo de fondo es casi un susurro y las copas de cristal reflejan la luz cálida de los candelabros. Frente a mí estaba Sofía, mi hija de 39 años, a quien crié sola desde que mi esposo Julián falleció en un accidente cuando ella tenía apenas 13. Aquella pequeña casa de huéspedes en Denia, que heredamos entonces, se transformó con el paso de los años en un auténtico imperio hotelero. Por ti, mamá, dijo Sofía, alzando su copa de cava con una sonrisa perfecta que siempre había derretido mi corazón. Eres increíble. 47 millones. ¿Te lo puedes creer? Sonreí. Alcé mi copa de zumo de granada. Mi cardiólogo me había prohibido el alcohol desde hacía meses por mi tensión arterial. A mi lado, Daniel, su marido, desde hacía 6 años, lucía satisfecho casi demasiado. Estoy tan contento de que por fin hayas vendido Bea, comentó Daniel con su tono suave pero con un trasfondo que me heló la espalda. Ahora podrás viajar, descansar. Ya te toca. Asentí sin decir mucho. Había en su voz un alivio que no me gustó. No parecía celebrar mi libertad sino anticipar algo. Ya tengo planes, respondí con serenidad. La Fundación Julián es solo el comienzo. Vi cómo Sofía tensó ligeramente la mandíbula. Fue un gesto fugaz, pero me bastó. Fundación, preguntó con una voz repentinamente dura. Sí, dije despacio. La mitad de la venta irá a becas para jóvenes de familias humildes. Tu padre siempre soñó con eso. El silencio que siguió fue espeso. No era alegría lo que vi en sus ojos, era miedo. Y en ese preciso instante comprendí que la batalla acababa de empezar. La mirada de Daniel se endureció apenas mencioné la Fundación Julián, la organización que pensaba crear para ayudar a niños huérfanos con una parte importante de la venta. Tosió, casi atragantándose con la copa de cava. «Qué maravilloso», dijo con una sonrisa forzada. «¿Y cuánto piensas donar exactamente?» Antes de que pudiera responder, mi móvil sonó. Era Sofía Romero, mi abogada y amiga de toda la vida, una de las pocas personas en las que confío sin reservas. «Debo atender», dije levantándome. «Es sobre la firma final». Salí hacia el vestíbulo del restaurante donde la señal era mejor. La conversación fue breve, detalles técnicos para cerrar la operación a primera hora del día siguiente. Cuando regresé a la mesa, algo no cuadraba. Sofía, mi hija, y Daniel hablaban en susurros con una tensión que se evaporó apenas me senté. ¿Todo bien?, pregunté. «Claro, mamá», respondió ella sonriendo, aunque sus ojos contaban otra historia. «Solo le decía a Daniel lo orgullosa que estoy de ti». Levanté mi vaso de zumo de granada y me detuve. Un pequeño residuo blanco descansaba en el fondo como si algo se hubiera disuelto. Volví a dejar el vaso sobre el mantel. «¿Quién pidió postre?», pregunté con ligereza. La cena se prolongó media hora más. Pedí otro zumo alegando que el anterior estaba demasiado dulce. No aparté la vista de sus rostros, gestos tensos, sonrisas nerviosas, miradas que evitaban la mía. Algo se estaba cocinando, y no precisamente en la cocina del restaurante. Cuando nos despedimos en la acera, Sofía me abrazó con fuerza. «Te quiero», mamá susurró. Por un segundo quise creerla. Subí al coche y esperé a que su vehículo desapareciera. Estaba por arrancar cuando alguien golpeó suavemente mi ventanilla. Era Antonio, el camarero que nos atendió. Su rostro pálido me encogió el estómago. «Perdóneme, señora Beatriz», dijo en voz baja, «pero necesito decirle algo». Cuando salió a atender la llamada,
Vi a su hija verter un polvo blanco en su vaso. Lo sacó de su bolso. Él señaló en dirección contraria, vigilaba que nadie los viera. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Ya lo había sospechado, pero oírlo de un testigo me atravesó como un cuchillo. ¿Estás seguro?, susurré. Absolutamente. Llevo 15 años aquí. No podía quedarme callado, respondió mostrándome una bolsa de plástico sellada con mi vaso dentro. Lo guardé por si quiere analizarlo. Tomé la bolsa con manos temblorosas. Gracias, Antonio. Gracias. Y en ese instante supe que mi guerra silenciosa acababa de comenzar. Antonio me lanzó una última mirada de preocupación antes de volver al interior del restaurante. Me quedé sola en el coche con la bolsa que contenía el vaso de zumo en las manos, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba en silencio. Las lágrimas comenzaron a correr, pero no eran de tristeza. Era una rabia gélida, densa, que helaba la sangre y convertía cada pensamiento en un plan meticuloso. Me limpié el rostro y marqué un número que conocía de memoria. Tenía razón, dije, en cuanto Sofía Romero, mi abogada y amiga, contestó. Hubo un silencio largo al otro lado. Ella lo sabía. Me había advertido durante meses. Sofía, mi hija, y Daniel estaban hasta el cuello de deudas. Yo, como una madre ciega, no había querido ver. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos?, preguntó al fin. No mucho, respondí. Van a intentarlo otra vez. ¿Qué piensas hacer, Beatriz? Que paguen, contesté con una calma que me sorprendió a mí misma. No con cárcel. Eso sería demasiado fácil. Quiero que sientan cada gramo del veneno que quisieron darme. Al amanecer llevé el vaso a un laboratorio privado en las afueras de Valencia. Era el tipo de sitio que no hace preguntas cuando dejas un sobre con billetes de 100 euros y una muestra delicada sobre el mostrador. Necesito un análisis completo y hoy mismo ordené. El técnico, un joven con gafas, asintió sin más. Mientras esperaba los resultados, me refugié en una pequeña cafetería de la Avenida del Puerto. Mi móvil sonó. Era Sofía, mi hija. Mamá, ¿estás bien? No tenías buena cara anoche, dijo con una preocupación ensayada. Estoy perfectamente, querida. Solo un poco cansada, respondí fingiendo ligereza. Ah, pensé que podrías estar enferma o algo. Decepcionada de que no esté muerta, pensé. Nada de eso. Estoy muy bien, insistí. Hubo un silencio cargado de tensión. Sobre lo de la fundación, dijo finalmente. ¿De verdad quieres hacerlo ahora? Acabas de vender los apartamentos. Podrías descansar. Ahí estaba. El dinero. Siempre el dinero. Sí, ya está todo en marcha. Firmo con Sofía Romero en unas horas. La respiración de mi hija se aceleró al otro lado de la línea. ¿Cuánto estás poniendo ahí, mamá? 30 millones de euros, mentí con serenidad calculada. La desesperación contenida en su silencio me confirmó que había tocado un nervio. Tengo que irme, querida. Llegó el taxi, dije antes de colgar. Y en ese instante supe que mi venganza silenciosa había comenzado oficialmente. Ahora sabía exactamente cuánto valía mi vida para mi hija, 47 millones de euros. Ni un céntimo más. 3 horas después el laboratorio me llamó. Los resultados estaban listos. Cuando el técnico me entregó el sobre, noté el temblor leve en sus manos. Sabía lo que había encontrado. Señora, esto es, empezó a decir. Levanté la mano. Gracias, respondí con frialdad, pagando en efectivo el resto de lo acordado. En el coche abrí el sobre. El informe era claro y escalofriante: propranolol, en una dosis 10 veces superior a la terapéutica normal. Según el informe, esa cantidad podía provocar bradicardia severa, hipotensión y un posible paro cardíaco en personas con enfermedades cardiovasculares preexistentes. Justo lo que yo tenía: hipertensión y un leve soplo cardíaco. Y Sofía, mi hija, lo sabía perfectamente. Una muerte así parecería un simple ataque cardíaco. Una viuda de 67 años recién enriquecida bajo estrés. El plan perfecto. Conduje hasta la oficina de Sofía Romero, mi abogada, en el centro de Valencia.
Cuando entré, ya me esperaba detrás de su escritorio de roble con sus gafas de montura negra y expresión firme. Y bien preguntó, aunque su tono indicaba que ya sabía la respuesta. Puse el informe sobre la mesa. Ella lo leyó rápido, sin gestos dramáticos, solo apretando ligeramente los labios. Propranolol, dijo. Una elección sutil, difícil de detectar en una autopsia común. Estudió enfermería 2 semestres antes de abandonarlo, expliqué. Debió aprender lo suficiente. ¿Qué vas a hacer, Beatriz? Llevarlo a la policía. Negué con la cabeza. No pienso ver mi nombre y el de Julián arrastrados por los tribunales. Entonces, ¿qué? Respiré hondo sintiendo una calma nueva peligrosa. Quiero que paguen, pero a mi manera. Sofía abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. Ya lo imaginaba. He pedido un informe financiero completo de Sofía y Daniel. Abrí la carpeta. Página tras página, el retrato era demoledor. Tarjetas de crédito al límite, préstamos con intereses abusivos, un coche de lujo con cuotas impagas, un piso hipotecado al borde de la ejecución, viajes exóticos y cenas ostentosas. Una vida construida sobre deudas. Están en bancarrota, dije cerrando la carpeta. Exacto. Y cuando mencionaste la fundación, se dieron cuenta de que perderían su última tabla de salvación, respondió Sofía Romero. Me quedé en silencio con un nudo en la garganta. Lo que más dolía no era el intento de matarme, era saber que nunca me pidieron ayuda. Yo habría dado todo por ellos. Pero esta vez dije en voz baja, jugaré yo. Algunas personas están cegadas por la codicia, Beatriz, dijo Sofía Romero cruzando las manos sobre el escritorio. No pueden ver más allá de su propio deseo. Respiré hondo y me puse de pie. Una decisión clara como el cristal se formaba en mi mente. Necesito que hagas algunas cosas por mí, Sofía. Primero quiero que redactes un nuevo testamento. Segundo, programa una reunión con Sofía y Daniel para mañana aquí en tu oficina. Diles que estoy reconsiderando los montos de la fundación. Sofía alzó una ceja. ¿Qué estás planeando? Algo que no olvidarán jamás, respondí con una calma gélida. Una lección sobre consecuencias. Al salir de su oficina recibí un mensaje de mi hija, mamá. ¿Podemos cenar esta noche, Daniel y yo? Queremos hablar sobre algunos planes para tu futuro. Sonreí con amargura. ¿Planes para mi futuro o para la ausencia de él? Lo siento, querida. Me siento indispuesta. Nos vemos mañana a las 10 en la oficina de Sofía. La respuesta llegó en segundos. Claro, mamá. Descansa. Te queremos mucho. Palabras huecas de una hija que menos de 24 horas antes había intentado envenenarme por dinero. A la mañana siguiente me levanté sintiéndome extrañamente ligera, como si un peso se hubiese disuelto. El dolor seguía allí, profundo, pero ahora venía acompañado de una claridad feroz. Me vestí con cuidado, traje gris, discreto, moño sencillo, sin maquillaje. Quería que mi hija me viera exactamente como era una madre a la que intentó matar. Cuando llegué a la oficina de Sofía Romero, ella ya me esperaba en recepción. Había en su mirada una mezcla de preocupación y respeto. Ya están en la sala de conferencias, dijo. Parecen ansiosos. Deben estarlo, respondí ajustando la correa de mi bolso, donde guardaba el informe del laboratorio. ¿Cuánto falta para que llegue el detective? Llamó hace 10 minutos. Está en el edificio esperando nuestra señal. Asentí. Sofía había contratado a un ex policía, un hombre acostumbrado a obtener información sin dejar rastro. No era legal, pero sí necesario. Entramos. Sofía, mi hija, y Daniel se pusieron de pie. Ella vestía un elegante vestido azul claro, él un traje oscuro impecable. Parecían la pareja perfecta. Mamá dijo acercándose para abrazarme. Di un paso atrás sutil pero claro. Ella vaciló un instante y, fingiendo naturalidad, me ofreció la silla. ¿Te sientes mejor hoy?, preguntó con voz dulce. Mucho mejor, respondí sonriendo con frialdad. Una buena noche de descanso hace maravillas. Daniel mostró su sonrisa perfecta.
Nos alegra mucho, Beatriz. Estábamos preocupados de que aún esté viva, pensé. Sofía Romero se sentó a mi lado abriendo una carpeta con documentos. Su expresión era profesional, pero yo conocía el torbellino que ocultaba. Era mi amiga desde hacía más de 30 años, y ahora empezaba el verdadero juego. Sofía Romero se aclaró la garganta. Había sido madrina de boda de mi hija. La había querido como a una sobrina. Bien, comenzó con voz firme. Beatriz me pidió convocar esta reunión para discutir algunos ajustes en los planes financieros después de la venta de los apartamentos turísticos. Los ojos de Sofía, mi hija, brillaron por un instante. Daniel se enderezó en la silla. Como saben, continuó la abogada Beatriz, planeaba destinar una parte importante de la venta a la Fundación Julián. 30 millones, interrumpió Sofía, su voz temblando levemente. Mamá, de verdad creo que es demasiado. Quiero decir, es tu dinero, pero... Levanté la mano y la interrumpí. De hecho, hubo un cambio de planes, dije con calma. El rostro de mi hija se iluminó con una esperanza torpe. ¿De verdad?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Sí, continué. Me di cuenta de que hay cosas que solo se aclaran cuando una está a punto de morir. Un silencio helado cayó sobre la sala. Daniel tragó saliva. Sofía se tensó, su sonrisa se quebró por un segundo. ¿Qué quieres decir con eso?, mamá preguntó, forzando una risa nerviosa. Te ves estupenda. En lugar de responder, abrí mi bolso y saqué el sobre con el informe toxicológico. Lo deslicé hacia ellos. ¿Saben lo que es esto?, pregunté con voz suave. Mi hija no se atrevió a tocarlo. Daniel se quedó inmóvil. Es el análisis de mi zumo de granada de hace 2 noches. Mi voz era tranquila, casi clínica. Propranolol. En dosis letales para alguien con mis problemas cardíacos. El rostro de Sofía perdió todo color. Daniel empezó a sudar. Mamá, no sé de qué estás hablando, balbuceó mi hija. ¿Es una broma? Una broma, repetí inclinando la cabeza. No, Sofía, no es una broma, como tampoco es broma que estáis arruinados, o que intentaste matarme para quedarte con mi dinero antes de que fuera a parar a la fundación. Daniel se levantó bruscamente, pero Sofía Romero alzó la mano. Les sugiero que no se muevan, dijo con voz de acero. Sería un error. Mi hija rompió a llorar, lágrimas gruesas rodando por su rostro perfectamente maquillado. Mamá, te lo juro, jamás haría algo así. Era una actuación digna de teatro. Si no tuviera las palabras de Antonio, si no tuviera el informe, quizá me habría conmovido. Antonio lo vio todo, dije finalmente. Vio cómo vertías el polvo blanco en mi vaso mientras Daniel vigilaba. El silencio se volvió espeso. Daniel la miró. Sofía dejó de llorar. Ya no era miedo, era cálculo. Estaba buscando una salida. Esto es ridículo, logró decir Daniel. Nos acusas de intento de asesinato con el testimonio de un camarero y un informe. Y entonces sonreí, porque el juego acababa de empezar. Un informe de laboratorio que podría o ni haber sido falsificado, terminó diciendo Daniel con un tono que intentaba sonar desafiante. Sofía Romero esbozó una sonrisa sin humor. Por eso dijo, tomando el teléfono fijo, tenemos un invitado especial esperando para unirse a nosotros. Marcó un número. Habló brevemente. Segundos después la puerta se abrió y entró un hombre alto de expresión severa. Vestía un traje discreto y sostenía una carpeta similar a la de Sofía. Este es Carlos Méndez, presentó Sofía, es inspector de la Policía Nacional, ahora consultor privado. Carlos saludó con un leve asentimiento y se sentó junto a ella. El señor Méndez ha pasado las últimas 48 horas investigando, continué, y ha descubierto cosas muy interesantes sobre vosotros dos. El silencio fue absoluto. Mi hija Sofía palideció y Daniel se removió inquieto en la silla. Por ejemplo, seguí con voz firme. Daniel hizo varias búsquedas en Internet sobre los efectos del propranolol en pacientes con enfermedades cardíacas. Tú, Sofía, compraste el medicamento con un nombre falso en una farmacia en Xàtiva.
y ambos debéis más de 2 millones de euros a personas que no se caracterizan precisamente por su paciencia con los deudores. Daniel empezó a temblar. Sofía parecía en estado de shock, mirando un punto invisible. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente con una voz apagada. ¿Qué quiero?, repetí sintiendo una oleada de tristeza profunda. Quiero entender cómo llegaste a esto. ¿Cómo mi propia hija pudo pensar en matarme? ¿En qué momento el dinero se volvió más importante que el amor, que la familia? Que todo lo que creí haberte enseñado Sofía me miró directamente por primera vez. Ya no había lágrimas ni miedo, solo frialdad. ¿Quieres saber por qué?, dijo con calma helada. Porque siempre te importaron más tus hoteles, tu dinero y tu dichoso legado que yo. Porque después de que papá murió, te enterraste en el trabajo y me dejaste sola. Y porque prometiste que un día todo sería mío, y ahora prefieres dárselo a una estúpida fundación. Sus palabras me golpearon en el pecho como un martillazo. Sofía, susurré. Trabajé toda mi vida por nosotras para darte lo que yo nunca tuve. Y míranos, replicó con amargura. Tú con tus millones y yo intentando matarte para no perderlo todo. El silencio que siguió fue brutal. Daniel la miraba con horror. Sofía, cállate, susurró pálido. ¿Para qué rió ella un sonido hueco? Ya lo sabe todo. La miré, mi hija, mi niña, mi traición. Respiré hondo y dije, tienen 2 opciones. Primera, Sofía llama a la policía y sois arrestados por intento de homicidio. Con la evidencia que tenemos, la condena es casi segura. Ella bajó la mirada. Daniel parecía a punto de desmayarse. Segunda opción, continué. ¿Firman los documentos que Sofía preparó?, dije con voz firme. Confiesan todo por escrito. La confesión quedará guardada en una caja fuerte. Si me ocurre algo, sea natural o no, el contenido será entregado inmediatamente a la policía. Y, a cambio, preguntó Daniel apenas audible. A cambio desaparecéis de mi vida para siempre, respondí sin temblar. Sin contacto, sin cartas, sin llamadas, sin perdón. Toman lo que tienen y se marchan del país. Empiezan una nueva vida. Lejos de mí. Sofía Romero deslizó sobre la mesa un documento grueso, una confesión detallada, acompañada de un acuerdo legal que les prohibía acercarse a mí bajo pena de divulgar todo. ¿Y el dinero?, preguntó mi hija Sofía al fin con los ojos vidriosos. ¿Qué pasa con él? Sentí una punzada en el pecho. Incluso acorralada seguía pensando en el dinero. La mayor parte irá a la Fundación Julián, como estaba planeado, respondí. Pero saldaré vuestras deudas, con la condición de que nunca regreséis. Daniel miró a mi hija, luego a los papeles. ¿Podemos hablarlo a solas? No intervino Sofía Romero con frialdad. O firman ahora o llamo a la policía. No hay negociación. El silencio pesó como plomo. Finalmente mi hija extendió la mano hacia la pluma. No tenemos opción, murmuró mirando a Daniel. ¿Es esto o la cárcel? Mientras firmaban hoja tras hoja, un vacío helado crecía en mi interior. Era el final. No habría abrazos ni redención. Solo el cierre amargo de una historia familiar que yo había dedicado mi vida a proteger. Cuando terminaron, Sofía guardó la carpeta con precisión. El señor Méndez los acompañará a vuestro piso para recoger lo esencial. Tienen 48 horas para abandonar el país. Si no lo hacen, la policía recibirá la confesión, informó con voz implacable. Daniel asintió derrotado. Mi hija, en cambio, no levantó la vista de la mesa. Una última cosa, dije mientras se levantaban. ¿Por qué y no me repitas esa historia de abandono? ¿Sabes que no es verdad? Te lo di todo, Sofía. Todo. Por primera vez en horas levantó la mirada. Y lo que vi me heló un vacío seco y duro, como si algo esencial se hubiese perdido hacía mucho tiempo, porque era más fácil, respondió con una sinceridad escalofriante. Más fácil que trabajar, que construir algo propio, que admitir que lo arruinamos todo. Adiós, Sofía, dije sintiendo cada palabra como una piedra. No respondió. Salió tras Daniel y Carlos Méndez sin mirar atrás.
La puerta se cerró con un clic suave y comprendí que mi hija había desaparecido para siempre. Sofía Romero me tomó la mano. ¿Estás bien?, negué con la cabeza. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente cayeron en silencio. Te llevaré a casa, susurró ella, y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente sola. En el coche, mirando por la ventanilla, vi a familias caminando por las aceras, madres tomando de la mano a sus hijos pequeños adolescentes, discutiendo con sus padres, parejas compartiendo risas. Eran escenas cotidianas normales, pero sentí que pertenecían a un mundo al que yo ya no tenía acceso. Pasaron 2 semanas. Carlos Méndez me confirmó que Sofía, mi hija, y Daniel habían salido de España rumbo a Portugal con el poco dinero que les quedaba. Cumplí mi promesa de pagar sus deudas no por compasión, sino para evitar que prestamistas peligrosos los buscaran y, peor aún, llegaran a mí. Me refugié en una rutina silenciosa. Por las mañanas caminaba por la playa de la Malvarrosa, a pocos minutos de mi casa. Por las tardes revisaba los papeles de la Fundación Julián, tratando de encontrarle un propósito a lo que había sobrevivido. Por las noches me sentaba en el balcón, con una taza de té, mirando el mar, intentando entender cómo había llegado hasta ese punto. Fue durante una de esas noches tranquilas cuando Sofía Romero apareció sin avisar. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una expresión decidida. «Basta de lamentarte», dijo al entrar y dejar la carpeta sobre la mesa. «Es hora de empezar a vivir otra vez». «¿Qué es esto?», pregunté desconcertada. «Proyectos», respondió mientras abría la carpeta. «Proyectos para la Fundación Julián. Cosas reales que puedes hacer ahora a personas a las que puedes ayudar». Dentro había propuestas detalladas: un albergue para niños huérfanos, un programa de becas para jóvenes de barrios vulnerables y un centro de formación profesional. «¿Por qué me muestras esto ahora?», pregunté. «Porque te estás ahogando en la culpa», dijo, mirándome a los ojos. «Te preguntas qué hiciste mal, pero la verdad es que algunas personas simplemente eligen mal. No importa cuánto amor reciban. Tu hija eligió su camino. Ahora te toca a ti elegir el tuyo». Me quedé en silencio. Sofía tenía razón. Puedes esconderte, continuó, o transformar todo ese dolor en algo que valga la pena. Honra la memoria de Julián con acciones que le harían sentirse orgulloso. Miré los proyectos extendidos frente a mí. Cada uno era una oportunidad para reconstruir, para llenar, aunque fuera un poco, el vacío que Sofía había dejado. «No sé si tengo fuerzas», admití. «Sí las tienes», sonrió Sofía Romero. «Construiste un imperio sola. Sobreviviste a tu hija intentando matarte. Puedes con esto». Esa noche, cuando ella se quedó a dormir en la habitación de invitados, me senté en mi escritorio y comencé a tomar notas. Y por primera vez desde la traición sentí propósito. A la mañana siguiente, cuando entró en la cocina, me encontró vestida y tomando café. «Quiero empezar por el albergue», anuncié. «Hay un terreno cerca del centro perfecto para construir». La sonrisa de Sofía iluminó la habitación. «Bienvenida de vuelta», dijo. Y así empezó la siguiente fase de mi vida. No estaba allí como madre ni como empresaria, sino como alguien decidida a transformar una tragedia personal en un legado de esperanza. Había pasado 1 año desde aquella reunión devastadora en la oficina de Sofía Romero. El otoño dio paso al invierno y el invierno a la primavera. La naturaleza seguía su curso, indiferente a los dramas humanos. Aquella mañana soleada de abril de 2025, estacioné mi coche frente a un gran terreno cercado por vallas de colores. Una pancarta blanca y azul anunciaba «Futuro hogar de los niños, Fundación Julián». El ruido de las máquinas de construcción y las voces de los obreros llenaban el aire. Sofía Romero me esperaba en la entrada, vestida de manera informal, algo poco habitual en ella. «¿Lista para la visita de inspección?», preguntó entregándome un casco de seguridad amarillo. Asentí y seguimos avanzando entre columnas y muros a medio levantar. El ingeniero jefe se unió a nosotras y comenzó a explicarnos cada detalle. Las bases ya estaban terminadas y las paredes del primer piso se alzaban firmes. «La instalación eléctrica comenzará la próxima semana.
dijo mostrando los planos y tendremos el techo antes de las lluvias de junio. Visualicé el futuro del lugar, habitaciones para 50 niños, salas de estudio, biblioteca, comedor y zonas de recreo. Un espacio diseñado no como una institución, sino como un hogar real. En medio del terreno, un viejo árbol de morera había sido preservado tal como pedí. Era igual al que Julián y yo habíamos plantado en el patio de nuestra primera casa cuando Sofía era una niña. Está quedando precioso, dije, sintiendo una mezcla de orgullo y nostalgia. Después de la visita, almorzamos en un pequeño restaurante cercano. Entre cafés, Sofía Romero me entregó una carpeta. Informe semestral de la Fundación, explicó. Además del albergue, ya otorgamos 25 becas y hemos iniciado la remodelación del centro comunitario en el barrio Esperanza. Hojeé las páginas impresionada. En 6 meses, la Fundación se había convertido en una fuerza de cambio en Valencia. ¿Y las finanzas?, pregunté. Sólidas, respondió con una sonrisa. La inversión inicial crece bien y hemos recibido donaciones de empresarios locales. Tu ejemplo ha inspirado a muchos, Beatriz. Sonreí pensando en lo feliz que habría estado Julián al ver su sueño hecho realidad. Hay algo que necesito contarte, dijo Sofía con cautela. He recibido noticias de Sofía y Daniel. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasó?, pregunté en voz baja. Se separaron. Daniel volvió a Brasil con sus padres y Sofía consiguió trabajo en un hotel de Lisboa. Absorbí la información en silencio. No sentí satisfacción, solo una tristeza serena por lo que pudo haber sido. Preguntó por mí, susurré. Sofía negó con la cabeza suavemente, y comprendí que mi historia con mi hija había terminado. Pero mi vida no. No. Carlos Méndez mantiene contacto con un detective local que los monitorea discretamente, explicó Sofía Romero con tono sereno, solo para asegurarse de que cumplan con el acuerdo. No te ha mencionado. Asentí tragando el nudo que se formó en mi garganta. Era mejor así. Cortar los lazos, eliminar toda ilusión de reconciliación. Sofía, mi hija, había elegido su camino y yo el mío. Esa noche, sentada en el balcón como de costumbre, pensé en cómo la vida había tomado rumbos que jamás imaginé. La traición de mi hija había roto algo dentro de mí, pero también había abierto espacio para que algo nuevo creciera, un propósito distinto, libre del peso de lo que fue. El sonido del móvil interrumpió mis pensamientos. Un número desconocido. Hola, respondí con cautela. Señora Beatriz Molina, dijo una voz joven femenina. Sí, soy yo. Mi nombre es Luisa Carballo. Soy una de las becarias de la Fundación Julián. Me sorprendí. No era habitual que las becarias tuvieran mi número personal. Hola, Luisa. ¿Cómo conseguiste mi contacto? La doctora Sofía Romero me lo dio. Dijo que debía hablar directamente con usted sobre mi proyecto. Sofía, siempre tan libre para decidir, pero casi nunca se equivocaba. ¿De qué proyecto se trata?, pregunté. Estoy estudiando medicina y además de mis clases trabajo en una investigación sobre tratamientos alternativos para enfermedades cardíacas. Mi interés se despertó al instante. Las enfermedades cardíacas siempre fueron un tema sensible. Para mí. Julián murió por un infarto fulminante. Continúa, la animé. Estamos desarrollando una técnica de regeneración de tejidos que ha mostrado resultados prometedores en pruebas preliminares. Explicó con entusiasmo. Pero necesitamos ampliar la investigación y buscamos apoyo. Y me llamas para invitarla a visitar nuestro laboratorio mañana. Creo que este proyecto encaja con los valores de la Fundación Salvar Vidas, evitar que otros niños pierdan a sus padres, como usted perdió a su esposo. Sus palabras me tocaron hondo. Había investigado sobre mí. Mañana realizaremos un experimento importante, añadió. Si pudiera venir a las 10, dudé. No tenía planes urgentes, pero tampoco había considerado involucrar la Fundación en un nuevo ámbito. Luisa, suena interesante, pero no estoy segura de que esté dentro de nuestras prioridades actuales. Lo entiendo, dijo,
y noté la decepción en su voz. Pero si me da solo 1 hora de su tiempo, le prometo que verá el potencial. Este tratamiento podría haber salvado a su esposo. Aquellas palabras me atravesaron como un susurro punzante. Si hubiera existido algo así hace años. Está bien, cedí al fin. Pásame la dirección. Estaré allí mañana a las 10. Colgué y me quedé mirando la noche. El mismo día que recibía noticias sobre Sofía y Daniel, surgía una nueva oportunidad de honrar la memoria de Julián, de una forma que jamás imaginé. Quizás no existan las coincidencias. Tal vez la vida simplemente siga su curso, cerrando puertas para abrir otras nuevas cuando menos lo esperamos. A la mañana siguiente conduje hasta el campus de la Universidad de Valencia, siguiendo las indicaciones que Luisa Carballo me había enviado. El recinto era amplio, rodeado de árboles con edificios modernos, dispersos entre jardines bien cuidados. El laboratorio estaba en un edificio nuevo dedicado a la investigación biomédica. Luisa me esperaba en la entrada. Tendría unos 25 años, el cabello oscuro recogido en una coleta y unos ojos vivaces que irradiaban entusiasmo. Llevaba una bata blanca impecable sobre ropa sencilla. «Señora Beatriz, muchísimas gracias por venir», dijo extendiendo la mano. «Es un honor conocerla en persona». «El placer es mío», respondí estrechándole la mano. Había algo en ella que me resultaba extrañamente familiar. «La doctora Sofía Romero habla muy bien de usted», añadió con una sonrisa cálida. «Y de ti también», respondí. Me guió por los pasillos, contándome con una pasión contagiosa los distintos proyectos en curso. Su entusiasmo me recordó al de Julián cuando hablaba de sus sueños de futuro. El laboratorio era impresionante, equipos de última generación, investigadores concentrados y un ambiente que respiraba a propósito. «Este es el corazón de nuestro proyecto», dijo Luisa, llevándome a un área separada por cristales. Dentro, varios científicos trabajaban en silencio. En una mesa central, un aparato pulsaba suavemente imitando los latidos de un corazón humano. «Estamos desarrollando un tejido cardíaco artificial que puede integrarse con el músculo dañado», explicó. «Usamos células madre del propio paciente para evitar el rechazo y acelerar la recuperación». Pasé casi 2 horas recorriendo el laboratorio, mientras ella explicaba con una claridad admirable cada fase de la investigación. No comprendí todos los términos técnicos, pero entendí lo esencial. Estaban intentando cambiar la historia de las enfermedades cardíacas. «¿Cuánto costaría expandir este proyecto?», pregunté cuando nos sentamos en su pequeña oficina para tomar un café. «600.000 euros», respondió tras dudar un instante. «Con eso podríamos contratar a 2 investigadores más y adquirir el equipo necesario para iniciar las pruebas clínicas preliminares». Era una suma considerable, pero dentro de las posibilidades de la Fundación Julián. «¿Y por qué no lo financian las agencias públicas?», pregunté. «Lo hacen, pero el proceso es lento. Mientras esperamos la gente muere», respondió con seriedad. Sentí un nudo al pensar en Julián. «Luisa», dije en voz baja, «mencionaste que Sofía habla mucho de mí. ¿Qué te contó exactamente?». La joven pareció incomodarse un instante. Me habló de la fundación, de cómo la creó en memoria de su esposo. Respiró hondo. Y también algo más. Su mirada tenía un brillo que me hizo presentir que lo que estaba a punto de decir podría cambiar muchas cosas. «Me contó sobre su hija», dijo Luisa con voz suave. Un silencio pesado se apoderó de la pequeña oficina. La observé intentando descifrar su expresión. No había reproche en sus ojos ni morbo, solo una compasión serena que me desarmó. «¿Y qué te contó exactamente sobre mi hija?», pregunté al fin con un tono más tenso de lo que pretendía. Luisa se removió en su silla, tamborileando los dedos sobre el escritorio. Me contó lo que pasó, el intento de envenenamiento, cómo lo descubrieron, el acuerdo que firmaron. ¿Y por qué decidió compartir algo tan personal contigo? ¿Por qué?, susurré. Ella desvió la mirada un instante como buscando valor. «Porque se lo pedí».
porque necesitaba entender antes de conocerte. Antes de que pudiera responder, Luisa abrió un cajón y sacó una fotografía enmarcada. Me la entregó en silencio. Era una imagen antigua amarillenta por el tiempo. Un hombre alto de cabello canoso abrazaba a una mujer más joven frente a una casa modesta. Ambos sonreían a la cámara. ¿Quiénes son?, pregunté, aunque algo en mi interior ya lo sabía. Mis padres, dijo Luisa con calma, o mejor dicho, quienes me criaron. De repente lo vi la forma de sus ojos, la curva de la sonrisa. Rasgos dolorosamente familiares. Tú eres, balbuceé. Su nieta, confirmó ella con la mirada fija en la mía. Sofía me tuvo a los 17 años. No pudo o no quiso criarme. Fui adoptada por una pareja del interior. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Una nieta. Yo tenía una nieta. Camila nunca me lo contó, susurré. Ni una sola palabra. Descubrí sobre ustedes hace 2 años, continuó Luisa. Mis padres adoptivos siempre fueron sinceros conmigo. Cuando cumplí 25 años, me dieron la documentación que tenían. No era mucho, solo un nombre, Sofía Molina. Hizo una pausa. Al principio no planeaba buscarla. Tuve una vida feliz, unos padres maravillosos, pero soy médica. Y hay cosas que es importante saber. ¿Y me encontraste a mí?, primero pregunté en voz baja. Sí. Leí sobre la venta de los apartamentos sobre la Fundación Julián. Sabía que Camila era su hija única. La observé de lejos, hasta que conocí a la doctora Sofía Romero a través de una beca. ¿Sofía sabía?, pregunté con el corazón en la garganta. No al principio, respondió Luisa. Nos hicimos cercanas. Luego decidí contarle la verdad. Fue ella quien sugirió traerme aquí con el proyecto como pretexto. Su rostro se sonrojó ligeramente. La investigación es real, aclaró rápido, pero también quería conocerla. Y ahí, en esa oficina blanca y pequeña, supe que mi historia familiar aún no había terminado. Sí, dijo Luisa con un suspiro. Fue idea suya ayudarme a crear esta oportunidad. Pensó que sería más fácil que simplemente aparecer en su puerta diciendo, «Hola, soy su nieta». No pude evitar sonreír levemente. Era típico de Sofía Romero, siempre práctica, siempre 3 pasos por delante. ¿Ya hablaste con Camila?, pregunté, aunque temía la respuesta. Lo intenté, admitió Luisa. Viajé a Portugal hace 3 meses. Logré encontrarla. Su voz titubeó y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no quiso conocerme. Dijo que esa parte de su vida estaba cerrada, que era mejor que yo siguiera mi camino y ella el suyo. Sentí que aquellas palabras me golpeaban en el pecho como un martillazo. A pesar de todo lo que había hecho Sofía, todavía conseguía sorprenderme con su crueldad. Rechazar a su propia hija, negarle siquiera una conversación. Lo siento mucho, dije, extendiendo mi mano para sostener la suya. Está bien, respondió secándose las lágrimas. Yo tuve padres maravillosos. No estoy buscando una madre. Solo pensé que quizá a usted le gustaría saber que tiene una nieta, que una parte de su legado sigue viva. La miré, esta joven inteligente, compasiva, fuerte, y sentí cómo algo dentro de mí se deshacía. Un nudo de dolor y amargura que había cargado desde la traición de mi hija comenzó a volver pronto a aflojarse. Luisa, dije con la voz quebrada, me encantaría conocerte de verdad. No como patrocinadora de tu investigación, sino como tu abuela. Si tú quieres, claro. Su rostro se iluminó con una sonrisa que me recordó a Sofía cuando era niña, antes de que sus elecciones la convirtieran en alguien irreconocible. Me gustaría mucho, respondió. En ese momento algo cambió profundamente. La herida que me había dejado mi hija no desapareció, pero nació algo nuevo, una posibilidad de reconstruir, de volver a sentir familia. En cuanto a la investigación, añadí tras un instante, considera la financiación aprobada. Sofía se encargará del papeleo. Los días siguientes fueron intensos.
Luisa y yo empezamos a conocernos, primero con cautela, luego con mayor confianza. Era brillante como Julián, decidida como yo, pero con una dulzura que era únicamente suya. Una semana después, la invité a cenar a casa. Mientras preparábamos la cena juntas, me descubrí riendo más de lo que había reído en meses. ¿Tus padres adoptivos saben de mí?, pregunté mientras picábamos verduras. Sí. Ellos me animaron a buscarte. Mi madre dijo que la familia no es solo la sangre, sino donde encontramos amor. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la historia familiar no terminaba en la traición, sino que comenzaba a escribirse de nuevo. Parecen personas sabias, dije con una sonrisa. Me gustaría conocerlos algún día. Les encantaría, respondió Luisa. Papá está especialmente curioso por ti. Fue gerente de un pequeño hotel toda su vida. Cuando supo que habías construido una cadena hotelera, quedó impresionado. Reí suavemente al imaginar el encuentro un gerente de hotel y la expropietaria de una cadena hablando de huéspedes difíciles, reformas y cocinas industriales. Tendríamos conversación para rato. ¿Y tu madre adoptiva?, pregunté con cautela. ¿No se siente incómoda por nuestra cercanía? Luisa negó con la cabeza y sonrió. Para nada. Mamá tiene el corazón más grande del mundo. Siempre dijo que si algún día encontraba a mi madre biológica o a cualquier familiar se alegraría por mí. Ella no ve el amor como una competencia, sino como algo que se multiplica cuando se comparte. Sus palabras me golpearon con una mezcla de ternura e ironía. Había perdido una hija que lo tuvo todo: amor, comodidades, oportunidades, y había encontrado una nieta criada por personas con pocos recursos, pero con una riqueza interior que Camila nunca conoció. ¿Te gusta cocinar?, pregunté observando la destreza con la que picaba los ingredientes. Me encanta. Mamá me enseñó desde pequeña. Dice que los médicos deben saber alimentarse bien, no solo sobrevivir a base de comida de hospital. Solté una carcajada al recordar que a Julián también le encantaba cocinar. Decía que preparar comida era su terapia. A tu abuelo le encantaban las pastas con té. Hacía unos ñoquis que eran una obra de arte. En serio, los ojos de Luisa brillaron. Yo también tengo debilidad por las pastas. Mi especialidad es la lasaña. Debe ser de familia, bromeé, y así, entre risas y aromas de cocina, comenzamos a sentirnos como si nos conociéramos desde hacía años. Durante la cena, Luisa me habló de su vida, de sus estudios y sueños. Yo compartí historias sobre Julián, sobre cómo construimos la empresa juntos, sobre los primeros años de Sofía. ¿Cómo era ella de niña?, preguntó Luisa con cierta timidez. Suspiré, vibrante, llena de energía, curiosidad. Le encantaba explorar. No era la mejor estudiante, pero era creativa. Dibujaba muy bien. Pensamos que seguiría una carrera artística. ¿Qué cambió? Después de la muerte de Julián, algo se apagó en ella, admití. Se volvió reservada, calculadora, obsesionada con el estatus. Pensé que maduraría, pero esa parte solo creció. Luisa asintió despacio. Cuando la conocí, incluso en ese breve encuentro, noté una frialdad en ella, como si siempre estuviera midiendo cada palabra. La pregunta me escapó sin pensarlo. ¿Crees que hice algo mal al criarla? Luisa apoyó su mano sobre la mía. Como médica, sé que hay cosas que no podemos controlar: predisposiciones, personalidad, circunstancias. No todo es culpa de los padres. Sus palabras fueron suaves, pero necesarias. Experiencias formativas que parecen insignificantes en su momento, pero que moldean profundamente la personalidad, explicó Luisa con serenidad. No creo que usted pudiera haber predicho ni evitado el camino que ella eligió. Hizo una pausa, como si ordenara sus ideas antes de continuar. Míreme a mí. Tengo el mismo material genético que ella, pero fui criada en otro entorno con otros valores. Y me convertí en alguien completamente distinta. Eso demuestra que no es solo crianza ni solo genética. Es una combinación compleja de factores
muchos de los cuales están fuera del control de los padres. Sus palabras fueron como un bálsamo inesperado. Durante meses había cargado con el peso de la culpa, repasando cada decisión que tomé como madre. Escuchar eso de mi nieta, y además de una médica, era como sentir un nudo deshaciéndose lentamente dentro de mi pecho. Gracias por eso, susurré. No lo digo para consolarla, respondió Luisa con firmeza. Lo digo porque lo creo de verdad. Después de cenar saqué el viejo álbum familiar. Nos sentamos juntas en el sofá y ella lo abrió con curiosidad. Página a página fue descubriendo la historia de nuestra familia, mi boda con Julián, los primeros años de Sofía, vacaciones, cumpleaños, pequeños momentos congelados en el tiempo. Esta soy yo a los 27 años, dije señalando una foto frente al primer hotel que abrimos. Es increíble, respondió Luisa. Tenemos los mismos ojos y la misma determinación. Llegamos a las últimas páginas con fotos de hace 3 años, la boda de Sofía y Daniel. Él tiene cara de desagradable, comentó Luisa con una sinceridad desarmante. Reí, pero mi voz sonó amarga. Era encantador cuando quería, pero siempre hubo algo en él que no me convencía. Y ahora están separados, murmuró ella con un matiz de preocupación. Sí, ella está sola en Portugal. Luisa levantó los hombros vulnerable. Es raro. Nunca la conocí realmente. Es mi madre biológica, pero es una completa extraña. Aún así no puedo evitar preocuparme por ella. Supongo que es mi lado médico, queriendo arreglar personas rotas. Le acaricié la mejilla con ternura. No es tu lado médico, Luisa. Es tu corazón. Grande y demasiado generoso. Tal vez, dijo sonriendo con melancolía, pero no voy a insistir. Ella dejó claro que no me quiere en su vida. Esa noche cuando Luisa se fue me quedé en el balcón largo rato mirando las estrellas. Había perdido una hija, pero había ganado una nieta. La traición de Sofía, tan dolorosa, me había conducido hasta Luisa. La vida tenía un sentido del humor extraño, cruel y bondadoso a la vez. Mientras contemplaba el cielo, sentí una paz nueva. No era el fin del dolor, pero sí el comienzo de algo distinto, inesperado y profundamente valioso. Había pasado un año desde aquel primer encuentro con Luisa Carballo, un año de cambios profundos, de descubrimientos inesperados, de un tipo de renacer que jamás imaginé vivir a mis 69 años. Esa mañana soleada de domingo, el gran salón del hogar infantil, Julián Molina, estaba decorado con globos multicolores y cintas festivas. Era el día de la inauguración oficial, y decenas de niños corrían emocionados por los espacios recién terminados, las habitaciones luminosas, la biblioteca repleta de libros, el moderno patio de juegos y el pequeño huerto junto al jardín. Sofía Romero estaba a mi lado impecable en un traje azul marino, observando la escena con orgullo. Valió la pena, ¿verdad?, comentó, señalando a una niña de unos 7 años que pasaba los dedos por los lomos de los libros con un asombro reverente. Cada céntimo, cada minuto, respondí con una oleada de gratitud por todo lo que habíamos logrado construir juntas. El centro tenía capacidad para 50 niños, aunque habíamos decidido empezar con 30 para garantizar atención personalizada. Psicólogos, educadores, trabajadores sociales y voluntarios formaban un equipo entregado, decidido a que este lugar no fuera solo un albergue, sino un verdadero hogar. «Mira quién llegó», dijo Sofía señalando discretamente hacia la entrada. Luisa acababa de entrar acompañada por una pareja mayor. La mujer bajita y robusta tenía una sonrisa luminosa. El hombre alto y delgado, con cabello canoso, observaba el lugar con genuina admiración. «¿Son sus padres?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Carlos y María Carballo», confirmó Sofía con una sonrisa cómplice. «Al fin vas a conocerlos». Luisa nos vio y levantó la mano con alegría. «Abuela Sofía, quiero que conozcan a mis padres». La palabra abuela aún me estremecía con esa mezcla dulce de sorpresa y felicidad. Durante los primeros meses me llamaba Beatriz.
pero con el tiempo, casi sin darnos cuenta, la relación se transformó. Mucho gusto, dije, tendiendo la mano. Beatriz Molina. María no me dio tiempo a nada, me envolvió en un abrazo cálido, apretado, como si nos conociéramos de toda la vida. Qué bendición conocerla, por fin Luisa habla tanto de usted. Carlos estrechó mi mano con firmeza. Un placer, doña Beatriz. Este lugar es impresionante, les mostré las instalaciones. Carlos, con su experiencia en hotelería, hacía preguntas precisas sobre organización y logística. María, en cambio, se detenía en los detalles humanos, las colchas coloridas, los peluches en cada cama, las salas de actividades. Cada niño tendrá su propio espacio, expliqué. No grande, pero suyo. Queríamos evitar el frío de las instituciones. Lo han conseguido, dijo María, tocando suavemente una colcha. Aquí no se siente como un centro, se siente como un hogar. Sus palabras me llenaron el pecho de calor. Había soñado con ese momento, y ahora era real. Era exactamente lo que Julián y yo habríamos deseado, un lugar donde los niños sin familia pudieran encontrar no solo refugio, sino también afecto, seguridad y oportunidades reales. Tras la inauguración oficial con discursos corte de cinta y un sinfín de fotografías, organizamos un almuerzo para los invitados especiales en el jardín. Bajo la sombra del viejo IP amarillo, ahora rodeado por una plataforma circular de madera, se dispusieron mesas para unas 50 personas, entre empleados, autoridades, patrocinadores y, por supuesto, los niños. Me senté con Luisa y sus padres adoptivos, mientras Sofía Romero se movía entre los invitados, siempre la anfitriona perfecta. Entonces, Carlos, comencé sirviéndole más limonada. Luisa me contó que usted gestionó un hotel durante muchos años. Él asintió con una sonrisa orgullosa. 35 años en el Gran Hotel Serra Verde. Empecé como recepcionista y terminé como gerente general. Nada comparado con su cadena, claro, pero era un buen hotel, muy respetado en la región. Administrar cualquier hotel con éxito durante tanto tiempo requiere talento, respondí sinceramente. Y debe haber visto muchos cambios en la industria. Oh, sí, rió. Cuando comencé las reservas se escribían en un libro enorme. Ni hablar de ordenadores. Los jóvenes de hoy no tienen ni idea. Conversar con Carlos era sorprendentemente fácil. Aunque nuestras trayectorias habían sido diferentes, compartíamos preocupaciones similares, las mismas historias de madrugones, clientes exigentes y personal leal. Mientras tanto, María, su esposa, charlaba con Luisa sobre el hogar. Había sido maestra de primaria y su calidez natural se notaba en cada gesto. «Sabe», me dijo volviéndose hacia mí, «cuando Luisa nos contó de usted me sentí un poco aprensiva. Pensé, ¿será que esta señora rica nos encontrará demasiado simples? ¿Querrá quitarnos nuestro lugar en su vida?» Su franqueza me tomó por sorpresa. «Yo jamás», empecé a decir, pero ella me interrumpió con una sonrisa. «Lo sé ahora. Pero las madres siempre se preocupan. Ver este lugar me mostró quién es usted de verdad. Alguien con un corazón enorme». Sus palabras me conmovieron más de lo que imaginaba. Fue Luisa quien me devolvió la esperanza, confesé en voz baja. Después de lo que pasó con Sofía, pensé que pasaría el resto de mi vida sola y amargada. María apretó mi mano con ternura. Los niños tienen ese don, sanar heridas que creíamos incurables. Después del almuerzo, mientras los pequeños jugaban en el patio, Luisa me llevó a un rincón tranquilo del jardín. Sus ojos brillaban. «Tengo una noticia», dijo con una sonrisa contenida. «Nuestro proyecto de regeneración cardíaca fue aprobado para pruebas clínicas preliminares». «Luisa», exclamé abrazándola, «eso es maravilloso, lo supe ayer. Quería decírtelo personalmente. Y en medio de aquella fiesta infantil, supe que la historia de nuestra familia, rota un día por la traición, se estaba reescribiendo con esperanza. Pacientes con daño cardíaco moderado que no han respondido bien a los tratamientos convencionales», explicó Luisa Carballo, sus ojos brillando de emoción. «¿Y cuándo comienzan las pruebas?», pregunté.
En 3 semanas respondió: si todo sale bien, podremos ampliar la muestra en 6 meses. La miré con un orgullo difícil de contener. En solo un año, Luisa ahí había pasado de ser una becaria entusiasta a liderar un proyecto pionero con el potencial de salvar miles de vidas. Tu abuelo estaría tan orgulloso, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Tan orgulloso. Luisa apretó mis manos. Su rostro de pronto adoptó una expresión seria. Recibí un correo electrónico ayer de Sofía. Mi corazón dio un pequeño salto. Un año entero, sin saber nada de ella directamente. Solo informes breves del detective contratado por Sofía Romero que confirmaban que seguía en Portugal trabajando en el mismo hotel y llevando una vida aparentemente tranquila, pero solitaria. ¿Qué quería?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Dijo que había visto en internet algo sobre el proyecto de regeneración cardíaca, que está orgullosa de mí. Su tono mezclaba desconcierto y cautela. ¿Has respondido?, pregunté. Todavía no. No sé si debo hacerlo. La parte de mí que aún dolía quería decirle que ignorara ese mensaje, que se protegiera. Pero la otra parte, la que había aprendido a reconstruirse, sabía que esa decisión no me correspondía. ¿Qué dice tu corazón?, pregunté en voz baja. Luisa suspiró mirando a los niños que jugaban en el patio iluminado. Una parte quiere responder, saber más sobre ella, tal vez construir algo. Pero otra recuerda cómo me rechazó, cómo te trató a ti. Y tiene miedo. El miedo es comprensible, dije, pero también lo es la curiosidad. ¿Qué harías tú?, preguntó, buscando en mí una guía. Reflexioné unos segundos. Creo que todas las personas merecen una segunda oportunidad. Dije despacio. No necesariamente para volver a tu vida, pero al menos para ser escuchadas. Tal vez puedas responder de forma limitada, sin expectativas. Luisa asintió lentamente. Lo pensaré, dijo. Entonces llegó la pregunta inevitable. ¿Y tú, si ella intentara contactarte, la aceptarías? Un año atrás habría respondido con un no rotundo. Pero ahora... No lo sé, contesté con honestidad. Luisa sonrió y entrelazó su brazo con el mío. No tenemos que decidir hoy. Tenemos tiempo. Caminamos juntas hacia la noche suave de Valencia, dejando atrás el hogar infantil Julián Molina, pero llevando con nosotras una certeza profunda de las cenizas de la traición. Habíamos construido algo real. El veneno que Sofía intentó darme se había convertido en el catalizador de una nueva vida. Imperfecta, sí, pero una vida que valía la pena vivir. Durante todo este camino he aprendido algo que quiero compartir contigo. La vida no siempre es justa ni sencilla. A veces las personas que más amamos nos fallan de formas que nunca imaginamos. Eso me pasó a mí. Pero también descubrí que incluso en medio del dolor pueden nacer nuevas oportunidades, nuevas conexiones y nuevas razones para seguir adelante. Por eso, si esta historia te ha llegado al corazón, te invito a apoyarme. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué piensas de mi historia. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Tu voz importa y leer tus palabras me hace sentir que no camino sola. Y si estás pasando por algo parecido, déjame decirte esto: no dejes que el rencor decida por ti. A veces la vida se recompone de formas que no podemos prever. La familia no siempre es la que te traiciona, a veces es la que eliges construir. El dolor no desaparece de un día para otro, pero puede transformarse en fuerza, en propósito, en una nueva forma de amar.